esperar un minuto, si os parece, a que esté todo preparado. No, claro, si no hay altavoz, claro. Perdona. Cuando me digáis, ¿eh? ¿Empezamos? Bien. Buenas noches a todos, bienvenidos a la rueda de prensa de Carlos Corberán, entrenador del Valencia. Después de este partido no Couto, vais levantando la mano, pidiendo turno, nombre, medio, y lo que queráis preguntarle. ¿Por dónde queréis que empecemos? ¿Alguien se anima? Es el que vale. Hola, bueno, es su segundo partido en Copas, el cuarto en el Valencia, son 2 victorias, un empate y una derrota hoy. Otra vez el equipo aguantando bien fuera de casa, partido similar al de Elda, con ciertos puntos de sufrimiento, pero el Valencia otra vez competitivo. Lo primero, antes de empezar, me gustaría felicitar al Ourense porque para mí ha hecho un trabajo muy digno en esta competición. Ha eliminado equipos de segunda división, equipos de primera división y la verdad es que felicito el papel que han hecho en esta Copa, demostrando tanta dignidad y tanta capacidad competitiva, y la verdad que desearle la mejor de las suertes en el resto de temporada. En cuanto a tu reflexión, estoy de acuerdo contigo en que el equipo se ha comprometido, ha habido tramos mejores, tramos donde hemos tenido que sufrir, y estoy segurísimo que después de analizar el partido vamos a estar más preparados para enfrentarnos cuando nos enfrentemos de nuevo a equipos que plantean algo parecido a lo que ha hecho el rival que nos ha hecho hoy. Esperábamos un partido diferente, el rival se ha emparejado, nos ha hecho una primera mitad incómoda y pienso que el equipo ha encontrado mejores soluciones en la segunda parte, además de los goles. Sí, José. Així, míster, José Luis Sánchez, en directe per a Punt, Radio Televisión Pública Valenciana, enhorabuena por la victoria. Su equipo está ya en cuartos de final de la Copa del Rey. Usted ha dicho que tiene clara la prioridad del equipo esta temporada, que es la Liga y la permanencia, pero llegados a este punto, ¿puede ser la Copa un aspecto al que aferrarse más allá de la ilusión, un objetivo deportivo en la temporada? Nosotros vamos a seguir peleando las competiciones que estamos jugando. No cambia nuestra prioridad, sabemos el objetivo que tenemos, pero no vamos a regalar una competición copera porque la respeto mucho por historia del club, por historia de la competición, por respeto a todos nuestros aficionados. Hoy era un orgullo ver la cantidad de aficionados de Valencia que se han desplazado, que hay por un lado aquí, cercanos, y otros que se han desplazado, y eso habla con mayúsculas, o no, habla de la grandeza con mayúsculas del club que representamos. Y eso es un orgullo, es una responsabilidad, y tenemos que seguir compitiendo cada partido en las diferentes competiciones que tenemos. ¿Tú? Sí. Bueno, hola, míster, Nuria Cifuentes, en directo para Radio Sport y 7 de Valencia. Me uno también a esa felicitación por la victoria. Nada, yo simplemente quería preguntarte que hoy, bueno, han jugado varios canteranos, entre ellos Beniranzo, Martín Tejón y Pablo López, que además ha debutado. El Valencia siempre ha sido un equipo en el que han tenido hueco esos canteranos, y para usted, ¿cómo de importante es nutrirse de jugadores de la academia? Nosotros
tratamos de estar siempre de forma muy cercana a la gente de la Academia del Valencia Club de Fútbol, porque es una de las mejores academias y evidentemente hay un trabajo detrás que el primer equipo se trata de aprovechar, pero la Academia del Valencia Club de Fútbol tiene un funcionamiento, desde mi punto de vista, magnífico, y siempre tratamos de estar cercanos con el entrenador del filial, con Angulo, con la gente de la Academia, para que nos sigan aportando y nutriendo al primer equipo de esos jugadores que tanto ayudan en diferentes momentos del club. Ha habido canteranos en el campo, ha habido algún debut de jugador y vamos a tratar de trabajar de forma conjunta, de forma integrada, para aprovecharnos de su trabajo y de que todos nos unamos en el objetivo que tenemos. Hola, mister. Primero, enhorabuena por la victoria. Miguel Martínez, desde Sport Base 99.9 Valencia Radio. Sé que no le gusta individualizar, pero quiero preguntarle sobre Hugo Guillamón. Tras el fallo que tuvo ante el Madrid, no volvió a jugar en Sevilla, hoy ha sido titular, ha jugado los 90 minutos, y en Valencia desde la temporada pasada la sensación es que hay un Guillamón antes del Mundial y después del Mundial. Usted lleva ya varias semanas trabajando con el jugador, por eso le quiero preguntar directamente qué cree que le ha podido ocurrir a Guillamón para que se le vea quizás un poco más lento, un poco más apático, después de estar varias semanas ya trabajando con él. Yo con Guillamón veo un jugador comprometido, veo un jugador con esfuerzo, cada día de entrenamiento veo un jugador que trata de luchar por recuperar su mejor versión, como todos, pero quizás él con un compromiso grande en tratar de recuperar su mejor versión para ayudar al equipo. Es lo que yo estoy viendo en cada entrenamiento, cada día, y era importante hoy, como yo dije en esta competición, seguir evaluando, seguir testando la capacidad competitiva del equipo, que jugadores que han tenido menos minutos sigan teniéndolos, porque vamos a necesitar de todos para cumplir con nuestro objetivo. Hola, mister, enhorabuena. Patricia Cotón, de Jugones y el Chiringuito. Bueno, primero quería saber un poco cómo está el ambiente en el vestuario, cómo están los ánimos después de los últimos cambios, este pase a la siguiente ronda de la Copa, y también que valorase un poquito la actuación de Sadik hoy, ese gol, esa titularidad y bueno, cómo está el jugador. Bueno, los ánimos, centrándonos en el momento actual, en el presente, en el partido que hemos jugado hoy, pues el objetivo no era otro que detener a Valencia en los cuartos de final, y los chicos lo han conseguido. Con lo que hemos hecho en el campo, cada partido siempre nos va a dejar momentos o situaciones de reflexión, situaciones de mejora, y cuanta más dificultad seamos capaces de superar, más vamos a crecer como equipo, y lo aprovecharemos para seguir creciendo. Por lo tanto, en ese sentido, contentos porque se han implicado, se habían comprometido y han conseguido el objetivo que tenían los jugadores en el campo hoy. En cuanto a Sadik, es un jugador que ha demostrado que vive cerca del gol, ha hecho una acción individual consiguiendo un gol importante, y ese gol seguro que le da la confianza para seguir haciendo muchos más goles. Yo me quedo satisfecho con los minutos, le van a ayudar para seguir creciendo como futbolista, y el gol siempre al delantero le da un punto de confianza que es importante para continuar ayudándoles en esa faceta también. Hola, mister. Soy Abraham, de Tribuna Deportiva. Quería preguntarle, ¿cree usted que se puede competir la Copa al mismo tiempo que se pelea por el objetivo de la permanencia en Liga? Y si me permite incidir en el tema de Sadik, ¿cuánta importancia le da usted a que haya hecho gol con el bloqueo mental que parece que traía de San Sebastián? Gracias. Yo no he percibido ese bloqueo mental, no te puedo decir si lo existía o no lo existía. Yo he visto a un Sadik con muchas ganas, muy hambriento, con mucho deseo de jugar, con mucho deseo de recuperar su versión, con mucho deseo, evidentemente, como delantero, de hacer gol. Y yo quiero que, aparte de ese deseo, que no lo quiero reducir en ningún momento, también aumentarle el deseo de contribuir al juego en todos los momentos que el juego tiene, y en todos los momentos que es importante que un jugador, que un delantero, contribuya al juego. Entonces, por ahí te contesto. ¿Habías preguntado algo más o no? Sí, la primera, si cree usted que se puede competir la Copa al mismo tiempo que se pelea por el objetivo de la permanencia en Liga. Tenemos muy claro el objetivo primordial y no va a cambiar, pero a la vez nosotros no vamos a regalar esta competición. El Valencia Club de Fútbol tiene una historia, tiene un bagaje en esta competición, y tenemos que hacernos competitivos cada partido que jugamos. No entiendo el fútbol de otra forma. ¿Qué tal? Sergio Pascual, Radio Nacional. Hemos llegado al descanso con un empate a 0. No sé qué le ha dicho a sus jugadores cuando el Ourense, es cierto que no ha tenido ocasiones tan claras como las de Sadik, por ejemplo,
pero sí que ha competido. No sé cuál es el mensaje que le ha lanzado a sus jugadores en el descanso. El mensaje para mí tiene que ver con la interpretación de lo que estaba pasando en el campo. Creíamos que Ourense jugaría con una estructura más zonal y ser menos presionantes, y en este caso pues se han emparejado mucho, han hecho persecuciones, han cambiado un poco la forma de defender que tenían o que había mostrado en los últimos partidos, y eso requería de encontrar soluciones diferentes a las soluciones que uno pensaba que nos iban a ayudar más. Y he visto el equipo ya en el tramo final de la primera parte ser capaz de encontrar una mejor respuesta, y durante el partido la clave era no dejar de competir en ningún momento, ser conscientes de que nadie en esta competición te va a regalar el estar en cuartos de final, que conseguirlo dependía de lo que hiciéramos en el campo y del trabajo, y he visto a un equipo creciendo en cuanto a la compresión de qué requería el juego, sufriendo en momentos, pero el sufrir, cuando tú eres capaz de superarlo, te ayuda a ser mejor y a saber que sufriendo también es parte del juego y te va a ayudar a ser mejor equipo también. ¿Qué visión tiene usted de Almeida hoy? Da la sensación de que él, que tenía un protagonismo menor con Barajo, lo fue perdiendo. ¿Con usted ha cambiado esa situación? Hoy, por ejemplo, en el momento más apretado del Valencia, llega al palo del Ourense, saca a Almeida, Almeida baja la pelota, controla la situación, le ha cambiado el ritmo al partido. Da la sensación de que para usted es un jugador muy importante y que a veces los jugadores encajan con los entrenadores, y que parece que eso es lo que está ocurriendo con usted y Almeida. Tratamos siempre de sacar el máximo provecho a cada futbolista en función de sus capacidades. Has definido perfectamente las capacidades de Almeida, y evidentemente en la plantilla es un jugador, llamémosle, único en su posición, en sus capacidades. Es un jugador que ayuda y mejora las jugadas. No siempre va a tener la terminación de la jugada que él mismo quiere, no siempre va a tener, cuando un jugador ayuda en la construcción, no siempre contribuir a la financiación de la jugada, pero es un jugador que ayuda a que la jugada crezca, y sobre todo, más que definirlo como en lo deportivo, te lo definiría como futbolista. Veo a Almeida muy comprometido por su mejora, por alcanzar su mejor fútbol, por ayudar muchísimo al Valencia, y yo personalmente estoy muy ilusionado de trabajar con él, porque le veo con una mentalidad, con un nivel de deseo que es muy importante, que el equipo necesita, y ese deseo, unido a su personalidad y a su capacidad como futbolista, estoy convencido que nos va a ayudar muchísimo para conseguir nuestro objetivo. ¿Qué ha visto Pablo López? Hoy lo lleva, hoy lo saca, con la edad que tiene. Sí, he visto en Pablo López, para mí, para debutar a un jugador es porque uno tiene que ver que tiene condiciones para hacerlo. Es un chico joven, pero tiene mucho desparpajo, tiene capacidad de jugar en la izquierda y en la derecha. Veo que es un jugador que se atreve, que encara, tiene todavía margen de mejora, pero como te he dicho, para mí es un placer trabajar en un club que trabaja de la forma que trabaja la academia, y nutrirme de ese trabajo que técnicos, que dirección deportiva de academia hacen, y hay que tratar de aprovecharlo y optimizarlo. Hay mucho canterano en Valencia, mucho jugador joven, y eso no es casual, eso responde a un trabajo que yo voy a intentar, por supuesto, de aprovechar. Muy bien, gracias a todos. En un rato, no sé cuánto, comparecerá Pepe. Un minuto. Gracias. Un minuto ya, ¿eh? Bueno, pues Pregunta primero. bueno, cuartos de final, ¿no? Sí, La mejor noticia. la verdad que sí. Teníamos muchas ganas, mucha ilusión en este partido, en esta competición. Yo creo que, a pesar de que el rival ha puesto las cosas difíciles, pues estar en cuartos es una alegría y es una motivación de cara a lo que viene. Hemos visto otra vez al equipo muy sufrido en momentos del partido, en momentos del palo, pero da la sensación de que la Copa os está ayudando a ir dando pasos hacia adelante pensando en la Liga. Todos sabemos lo importante que es la Liga, ¿no? Pero que la Copa, que podría parecer no molesta,
y en realidad no parece que esté molestando, sino lo contrario, ¿no? La verdad que jugar partidos con el Valencia nunca molesta, nos tiene que, pues eso, tenemos que tener ambición, ilusión. Sí que es cierto que veníamos a jugar a un campo complicado, que el Ourense venía haciendo las cosas bien. Yo creo que en esta competición todos los equipos sufren, ya lo hemos visto que han caído grandes equipos, pero como te digo, el equipo afronta cada partido con ilusión, con la intención de ganar y bueno, quién sabe, de momento estamos en cuartos y a ver qué pasa. Sí. Així, Pepe Lu, enhorabona per la victòria, José Luis Sánchez en directe per a Punt. I ara que, quarts de final, li preguntàvem al míster si és moment igual de reconfigurar, la Copa semblava secundària respecte a la Lliga, ara igual pot ser algo més que una il·lusió, sinó també un desig esportiu, un objectiu esportiu, i de cara als quarts, per què no jugar a Mestalla podria estar molt bé, no? Bueno, de moment ara pensar en la Real Societat del diumenge, que al final el següent partit que vemos és molt important per a nosaltres, però sí que és veritat pues, que una vegada estem en quarts de final, pues, i per què no? Tant de bo siga un partit en Mestalla, jo crec que l'afició també se mereix pues, viure partits grans, importants, en els que puga disfrutar i, bueno, com deia abans, pues, amb moltes ganes i tant de bo siga en Mestalla. Hola, Pepe Lu, Patricia Cotón para Jugones y el Chiringuito. Antes del partido estuve con tus amigos, los de Aleski, que bueno, me decían que venían a animaros a los dos, que igual alguna patadita, que a ver si un abrazo. ¿Cómo ha sido ese encuentro con un amigo y con tus amigos en la grada? Bueno, para mí jugar contra Alex ha sido muy especial porque llevamos muchísimos años de amistad. Cuando tocó el sorteo enseguida lo primero que hicimos fue llamarnos y para nosotros pues que nuestros amigos, sus familiares y tal hayan podido vivir este momento pues es lo que más nos alegra, la verdad. Y bueno, como podéis haber visto ya, han estado ahí, han estado en la previa, han estado animando y bueno, un placer tenerlos en la grada. Hola Pepe Lu, Alberto para Gol de Oro. ¿Cómo crees que puede afectar anímicamente la victoria de hoy al equipo de cara a los próximos compromisos de Liga? Bueno, la verdad que cada victoria siempre trae algo bueno, ya sean sensaciones, ya sean resultados y nos da ese chute de energía que el equipo yo creo que viene transmitiendo las últimas semanas y bueno, ojalá en Liga pueda aparecer otra victoria que es donde la estamos buscando y de momento no está llegando. Oye, la gente se pregunta si es compatible pelear la Copa y salvarse en primera. Rotundamente sí, la verdad, lo estamos demostrando. Yo creo que tenemos una plantilla amplia, que estamos participando gente en Liga, gente en Copa, pueden haber rotaciones, todo el mundo yo creo que está cumpliendo y bueno, eso es una buena noticia para todos, porque el míster tiene opciones, nosotros tenemos mucha ilusión y como te decía, ¿por qué no soñar? ¿Y tú qué tal? Porque ahora hay tres mediocampistas que claramente juegan, Barrenechea juega mucho, Javi juega mucho y está jugando mucho en Copa, además se te está viendo a buen nivel, pero está costando más encontrar el sitio en la Liga, ¿no? Sí, bueno, al final eso son cosas de entrenador, yo me dedico a dar lo mejor que tengo siempre cuando participe. Ahora están participando otros compañeros, que también hay que decir que lo están haciendo bien y bueno, siempre que el míster me dé opciones y minutos, pues con la máxima energía, porque mi idea siempre ha sido aportar lo máximo. Pepe Lu, com has vist des de dins del camp el golaç de Sadik, ha sigut un autèntic golaç i què ens pots dir del davanter nigerià en este poc de temps que està amb vosaltres? Bueno, pues desde el primer día Sadik jo crec que està demostrant lo que és ell com a davanter, molta energia, molta potència i la veritat que m'alegre perquè ja l'altre dia Nelda va intentar alguna ocasió que va estar prop i avui per a un davanter clavar un gol sempre dona confiança i estic segur que a partir d'ara, almenys crec que el diumenge, ens va donar moltes situacions bones. Gracias a todos. Buenas noches.
estamos todos. Buenas noches, Pablo López, entrenador del Orense Club de Fútbol. Vamos a decir el medio y preguntamos. Pepe, empiezas. Vale, Pepe Garrote de la región. Bueno, se acabó el sueño, copero, ¿no? Bien estado, bien acaba. Sí, les decía yo en el vestuario, este cuento se ha acabado, ¿no? Entonces, la verdad que fue un partido muy bonito de ver, una experiencia maravillosa en la Copa del Rey. Yo creo que dimos una imagen muy buena y lo más importante es lo que visteis fuera del campo, ¿no? Toda la afición, Orense está deseosa de ver fútbol profesional y eso es un orgullo para nosotros como club, como equipo, como jugadores, como cuerpo técnico, de que tanta gente de Ourense y de Galicia haya venido a ver el partido. Un partido que competiste, ¿no? En esta ocasión ya pensante, tenía a Palo, que era goleador además de la Copa, ¿no? Que pudo haber metido un partido. Sí, la primera parte yo creo que estuvimos bastante bien, ellos tuvieron ocasiones, como es normal, con los jugadores que tienen, internacionales, de esa calidad, jugaron bastantes jugadores titulares en la liga, entonces la verdad que muy contentos de esa imagen. En la segunda parte el gol en propia, que bueno, es un error que como puede ser otro cualquiera, es normal, el fútbol tiene ciertos errores y nos repusimos bien. Y yo creo que fue una pena que no tuviésemos el premio al menos de un gol. Aunque hubiésemos perdido, pero un gol para celebrarlo con todo el mundo que vino, es un poco la lástima que me quedó a mí, que quedó al equipo, ¿no? Buenas, Pablo, vengo para Gol de Oro. Bueno, no sé si tuviste la oportunidad de hablar con Carlos Corberán, el míster del Valencia, y si es así, ¿qué te dijo? Sí, hablé al final, tenemos amigos en común, entrenadores que son amigos míos y de él, y me dio la enhorabuena por el partido, me dijo que le complicamos las cosas en alguna situación a nivel defensivo, que nuestra manera de jugar también a nivel ofensivo que le gusta mucho, ya lo dijo en la rueda de prensa previa y eso pues es de una generosidad que un entrenador de su nivel y que va a llegar a un nivel top, pues hable así de nuestro equipo y de cómo trabajamos y de los jugadores y es la verdad que es de ser muy generoso y muy agradecido. Estoy muy agradecido a sus palabras porque valora el trabajo que estamos haciendo y la verdad que es un orgullo también para nosotros. ¿Qué tal, mister? Antón Vites a Radio Galega, en directo no Galicia en Goles. Quería preguntar un pouco que foi onde diches máis énfasis de cara a preparar este partido. Pois sobre todo en ter personalidade e poder ter o balón nos momentos que eles nos deixaran, no? Defender ben, defender xuntos, presionar, que non nos hundiran moito, porque eles son capaces de hundirte, non? Cosas mobilidades que teñen, e logo de intentar, cando tiveramos o balón, facerlles daño, chegar a portería rival, intentar ter ocasións e intentar levar o partido hacia o noso terreo, porque según pasaran máis os minutos, eles iban a desesperarse un pouco máis e nos íbamos ter opcións de poder gañar, non? Mister, Miguel Martínez para Sport Base. No sé si habrá escuchado, antes del gol de Sadik, o Couto ha empezado a entonar a segunda vuelta al Valencia Club de Fútbol. No sé si usted entiende esta reacción de la grada o cómo valora que el partido, tal como estaba, la afición ha entonado este cántico para el equipo de Corberán. Es verdad que yo lo he oído y no me ha gustado. También es verdad que se oyen más a los que gritan que a los que están callados, entonces no se puede generalizar. La afición de Ourense, la afición gallega es muy respetuosa porque nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, en los clubes gallegos, los descensos, y a mí no me gusta, he sido jugador, soy entrenador y no me gusta que se canten esas cosas. Es mejor animar a tu equipo y ya está. Yo respeto mucho a Valencia, es un club histórico de Europa, un equipo que ha llegado a final de Champions League, que ha ganado Copas del Rey, muchas Copas del Rey, ligas, y entonces cada uno tiene que animar a su equipo y hacer lo mejor posible. A mí yo le deseo, se lo dije a Carlos Corberán, que se salven y seguro que se van a salvar con el entrenador y los jugadores que tienen. Pablo, decías que la liga es lo que os da de comer, ¿no? Se acabó ahora el sueño de la Copa, seguramente este subidón que hubo a lo largo de todos estos días también influyó en el vestuario y en los jugadores, ¿no? Toca cambiar el chip, toca bajar revoluciones. Sí, lo que pasa es que nosotros sabemos lo que es importante para nosotros, que es la liga, y entonces mañana ya damos libre, hoy entrenaron los que menos jugaron un poco al final del partido, y a partir del jueves ya saben que lo que nos toca ahora es el Baracaldo y la primera ref, que es una liga muy atractiva y muy competitiva,
y la Copa nos ha valido pues para unir más al vestuario, para que jugasen minutos jugadores que menos minutos tienen en Liga y para demostrarnos que si hacemos bien las cosas y si entrenamos como estamos entrenando, somos capaces de poder ganarle a cualquiera y de competir en cualquier campo contra cualquier rival, ¿no? Ahora ya no tenemos excusa, ¿no? Si somos capaces de competir contra el Valencia, contra el Valladolid, ganarle al Valladolid y ganarle al Deportivo, no tenemos excusa para no competir contra los demás. Bueno, mister, Nuria Cifuentes para el director para Radio Sport y 7 Tele Valencia. Yo, aludiendo un poco a lo que has dicho de la historia de Valencia, lo que significa como club y demás, yo quería preguntarle cuál ha sido la sensación y sentimiento dentro del vestuario enfrentarse a un Valencia que además le habéis plantado cara durante varios minutos durante el partido. Sí, nosotros cuando nos tocó el Valencia nos alegramos mucho, ¿no? Había así como, claro, siempre se dice, no, a ver si toca Barça-Madrid, pero no, hay muchos más equipos que el Barça-Madrid. Y yo lo decía, él está de testigo, que es del club, que íbamos a llenar el Couto, estaba totalmente convencido, porque hay mucha gente que es del Valencia sin ser de Valencia, igual que pasó en su momento con el Superdeport, porque mucha gente, pues veíamos esos partidos de Farinos, Mendieta, Piojo López, todos ese Valencia que ganó ligas con Benítez, con Emery, entonces sabía que iba a venir mucha gente a ver al Valencia y mucha gente de Ourense y de Galicia que quería ver un partido de primera división contra un rival como el Valencia, aunque ahora esté ahí, en esa posición, es un club pues, de los más grandes que hay en España. Sí, Domingo Bobillo, para a Televisión Española, Corberán recoñece que lle sorprendeu moito a defensa zonal. Bueno, ele esperaba unha defensa zonal como noutros partidos e que non agardaba pues, tanta presión, non? Non sei se o plantexamento para a segunda parte era exactamente igual, continuar e, bueno, trastopouse pues, co gol en propia porta. Sí, a verdade é que sabíamos que eles coa súa modo de xogar, con o terceiro home, co xogo de cara, de primeira, se non faz unha boa presión, buscas máis unha presión o home, sobre todo polo sector central, eles combinan ben e son capaces de superarte. Entonces, nos vendo os partidos, analizamos todos os partidos do Valencia desde que chegou el, analizamos partidos cando estaba no West Bromwich, entonces vimos que tiñamos que facer ese esforzo, que é un esforzo, defender así, para poder competir contra eles. E a verdade é que resultou máis ou menos ben, tiveron que cambiar ao modo de atacar, cambiaron 2 ou 3 veces, metendo os laterais por dentro, facendo unha saída de 3, facendo unha saída de 4, entón, bueno, pois eso tamén pois reflite o traballo que fixemos previamente do partido e o traballo que fixeron os xogadores que foi moi exixente para contra este tipo de xogadores tan fortes, tan altos, xóvenes como son. Entonces, bueno, pois é un orgullo que xa mo dixo ao acabar o partido que habíamos sorprendido, pero se trata cando adestras sorprender o entrenador rival para que non faga o seu fútbol, non o que quere. Hola, mister Patricia Cotón de Jugones y el Chiringuito. Quiero saber un poco cómo estaba el vestuario, porque evidentemente es una pena no pasar a la siguiente ronda, pero el Ourense plantó muchísima cara. De hecho, en la primera parte parecía que el Valencia iba a tener muchísimos más problemas. Un primer gol que es en propia. Estuvo muy cerca. No sé la sensación general que has visto en el vestuario. A ver, un poco de desilusión, porque es normal, pero yo soy realista y ya el día del Valladolid lo pensaba, joder, con lo complicado que va a ser el partido, pero yo los veía convencidos de poder ganar. Y hoy fue igual, yo los veía convencidos de poder ganarle a todo un Valencia. Y si te paras a pensar, y ahora que ya ha pasado la Copa, estábamos en octavos de la Copa del Rey. Eso es increíble, impensable para un club ahora mismo como el Ourense Club de Fútbol. El único equipo de primera ref que está en octavos de la Copa del Rey. Te ha eliminado todo un Valencia. Tenemos que estar orgullosos. Estaban orgullosos pero desilusionados, normal, porque veían que pudimos saber, iba a ser muy complicado, pero tuvimos nuestras opciones. Y al final lo que les dije yo, chicos, habéis dejado todo en el campo y eso es lo que tenéis que estar orgullosos. El problema sería que no nos hubiésemos dejado todo, que no hubiésemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para poder conseguirlo. Entonces tienen que irse satisfechos con sus familias, disfrutar, tendrán 1000 WhatsApp, supongo que los habrán visto en la tele, y me alegro mucho por ellos, la verdad. ¿Algo más, chicos? Mister, a nivel personal, para ti, decía una presentación cando chegas aquí, estas noites máxicas que ti dices no Couto.
o que che vas a levar, pase o que pase na Liga, pase o que pase nos meses seguintes, que ti viches isto, o Couto cheo o que querías. Sí, pero a verdade é que cando estou no banquiño non ni me dou conta de todo de toda a xente que hai ao redor. Estamos concentrados no banquiño, David Pérez, Roberto, Manu, todos pensando no partido, e a verdade é que non, como se xogáramos con un estadio baleiro, non? Entonces, é verdade que eso vai quedar para nós, pero cando estás aí tan concentrado nin te das conta de toda a xente que hai ao redor, non? Entonces, bueno, pero sí que é unha alegría poder participar nesta festa do fútbol, temos que estar moi orgullosos de estar aquí no Ourense Club de Fútbol, con esta afición e con todo o revuelo que se fixo, non? Sí. ¿Alguien más? ¿No? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar al Alberto Gil ahora.